Buenos días a todas y a todos. Un fraternal saludo a todas nuestras amistades, en especial a quienes nos concedan el honor de acompañarnos en este nuevo proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? Este proyecto es un proyecto de carácter informativo, pero también de reflexión, de análisis, de crítica y de diálogo, el que, sobre todo fundado en los derechos que nos otorga la Constitución, nos haga posible que podamos comunicarnos con todos aquellos que estén dispuestos a escuchar. A este proyecto le hemos dado el nombre de artículo 7º constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 7º constitucional es aquel artículo de nuestra Carta Suprema que nos otorga el derecho, que nos otorga la facultad de difundir libremente nuestras ideas, nuestras opiniones, sin que seamos objeto de censura o de represión de parte del Estado. De ahí la elección de artículo 7º constitucional. En el proyecto nosotros pretendemos, haciendo uso de las nuevas tecnologías de información, subir toda esta información a YouTube para poder llegar hasta ustedes. Pretendemos, decíamos, a través de información verdadera, de información objetiva y seria, tener la oportunidad de platicar también con ustedes. El artículo 7º, decíamos, es uno de los artículos que constituyen verdaderamente uno de los pilares en cuanto a los derechos fundamentales de los mexicanos. En esta ocasión vamos a hablar de una fecha diríamos nosotros, una fecha de mucha importancia. Nos referimos concretamente al Día del Maestro. El Día del Maestro se celebra todos los 15 del mes de mayo. Sin embargo, decíamos, basta solamente una conmemoración, basta que se hagan eventos en los cuales se haga una fiesta, un baile, se difunda, oigan, es el Día del Maestro. ¿O es necesario que verdaderamente al maestro lo homenajemos, le reconozcamos su destacada labor con mejores salarios, con mejores prestaciones que le permitan tener mejores condiciones de vida? En este México del que formamos parte, los salarios de los maestros son salarios bastante bajos. Tomábamos el dato de una fuente que estamos convencidos que se trata de una fuente fidedigna, de que los maestros, los de nivel primaria, tienen un salario medio de alrededor de 7,500 pesos. El salario bajo es de 6,000 y en el extremo estarían personas en un número muy reducido que percibirían aproximadamente 11,600 pesos mensuales. Los salarios de los maestros de también parte de educación básica como es la secundaria, en gran medida no son mejores. Ellos tendrían que tener los ingresos propios de aquel programa que ya no existe, pero que todavía mantienen muchos de ellos el beneficio de carrera magisterial para poder mejorar, decíamos, su ingreso. Pero no son todos, son unos cuantos. Una manera verdaderamente de darle un gran reconocimiento al maestro es mejorar sus salarios. Es importante también, decíamos, hacer mención acerca de cuál es el origen del Día del Maestro.
la fecha 15 de mayo no fue elegida de manera fortuita. Diputados revolucionarios, me refiero a los diputados de la Revolución Mexicana, en particular a aquellos que fueron maestros, dejaron la escuela y se integraron a la revolución. Al terminar la revolución, después de que se hizo la Carta Magna, presentaron la iniciativa desde el año de 1917 para que el día 15 de mayo se tomara el acuerdo en el Congreso de que el 15 de mayo fuera el Día del Maestro. Y la primera vez decíamos que se aplicó esta fecha en base al acuerdo fue el 15 de mayo del año de 1918. ¿Cuál fue el fundamento? El 15 de mayo fue la fecha en que el ejército de patriotas, el ejército mexicano, enfrentó en la época de Juárez al ejército francés y lo derrotó en toda la línea. El ejército mexicano, el ejército de patriotas, logró la derrota del imperio francés aquí en México, precisamente el 15 de mayo en la ciudad de Querétaro. Por ello la elección de la fecha. Muchísimo gusto el que nos acompañen para celebrar esta memorable fecha nuestro distinguido amigo aquí presente, el maestro universitario Jorge Morales Chavira. El maestro Jorge Morales Chavira es docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Él hizo la carrera, tiene maestría en sociología, lleva muchos años. Hay que subrayar, decíamos, si hoy se trata de darle un reconocimiento a los maestros, de que el maestro Chavira es un maestro connotado, es un maestro que es distinguido por su labor, y esa es la opinión de los estudiantes, porque en esto decíamos de calificar al maestro bien mejor que sus discípulos. Maestro Chavira, nos da muchísimo gusto que nos dé usted la oportunidad de acompañarnos en este proyecto que hoy iniciamos, y aprovechando la oportunidad, mi estimado amigo, porque Chavira es un viejo amigo, desde aquellos tiempos en que existió la Federación Estudiantil y luchó por la democratización tanto de esta institución llamada Federación Estudiantil como de la universidad. El maestro Chavira también jugó un papel de suma importancia, pero decíamos, él actualmente es un académico, desde nuestro punto de vista, un brillante académico. Maestro Chavira, ya que nos ha concedido usted el honor, porque para nosotros es un honor que nos acompañe, quisiéramos que tuviera usted la amabilidad de darnos su opinión acerca de esta memorable fecha. Me refiero yo al Día del Maestro. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero quisiera yo felicitarte por la iniciativa de abrir un canal de expresión público, sin censura, reivindicando el artículo 7 de la Constitución, que hace alusión a la libertad, y concepto históricamente trascendente en cualquier circunstancia, ¿sí? Y que yo de alguna manera comparto contigo ese contenido. Otra cuestión sería, no merezco tanto elogio, José, somos amigos, y yo te agradezco mucho tu punto de vista, pero no, creo que es inmerecida la presentación que haces de mí. Sí, y sin embargo, modestia de su parte, maestro, no es tan modesto. No, sí, es cierto. Hay muchos maestros
que sobresalen, sobre todo ahí en la Escuela de Filosofía y Letras, y no me considero yo uno de los maestros más reconocidos, ¿no? Bueno, en tercer lugar, pues es completamente importante los datos que das acerca del origen de la celebración, porque nos remite a un marco histórico donde la lucha liberal estaba en su punto, donde se definió el tipo de nación que teníamos o que se tenía en ese momento de implementar, ¿no? En la República. Juárez, el 15 de mayo, efectivamente, ¿no? La expulsión de los franceses del territorio mexicano pues fue fracaso de las intenciones de una monarquía en México, y junto con los fusilamientos de Ramón Mejía y Maximiliano. Y la otra fecha que se refiere al escenario de la Revolución, el triunfo de la Constitución del 17, que es un triunfo efectivamente de las fuerzas vivas, y que tuvo uno de sus frutos precisamente este reconocimiento que señalas, ¿sí? Y que no terminó ahí. El cardenismo fue la otra continuidad del periodo. Acuérdate que el reparto agrario fue una de las medidas que permitió de alguna manera marcar una nueva etapa de la época de México, ¿no? Y junto con la estabilidad política establecida por Cárdenas. Yo quisiera un tanto tomar el asunto del tema de los maestros a partir precisamente de aquí, de esta época, en la que hay una preocupación por el artículo tercero, que en aquel entonces se definió como socialista por la influencia que hubo de todo el movimiento mundial del comunismo, del socialismo, de la ideología comunista, y cómo de alguna manera Cárdenas fue receptivo, ¿sí? Y plasmó dentro de la Constitución en aquel entonces, en el artículo tercero, la educación socialista, que se implicaba una educación igualitaria. Sí, posteriormente pues se modificó, ¿no? Pero quedó establecido así. Y creo que dentro de este contexto hay una expresión magisterial muy importante. La formación de maestros, que yo diría tienen un perfil de misioneros, un perfil de vocación. Ya había antecedentes con Vasconcelos, efectivamente, ¿no? Es un personaje. Ahí había una intención de ver la necesidad de la educación dentro de un contexto novedoso en el Nuevo México, ¿sí? No puede uno hacer o dejar de hacer referencia a la siguiente época del cardenismo, donde se abre un nuevo escenario que tiene como fin la modernización en México. Esa visión de un México moderno desplazó a la vida rural, ¿sí? Y los maestros de alguna forma fueron marginados. Y es en la década de los 50 donde surge un fuerte movimiento magisterial que yo recuerdo que a finales de esa fecha fueron reprimidos violentamente. Y gente de la talla, ¿sí? del profesor Otón Salazar, Ramírez. Sí, el maestro Otón Salazar fue uno de los líderes destacados de ese movimiento reprimido. Posteriormente, o más bien él era miembro del Partido Comunista, que ya se trataba de una oposición a un régimen que se perfilaba, o que ya estaba perfilado como un régimen represivo, muy importante ese contexto, ¿no? Y en donde el papel de los maestros, pues, y fue protagonista, ¿no? Junto con el de los ferrocarrileros, los médicos en aquel entonces, ¿no? Sí, y esa fue la década de finales de los 50, ¿no? Los 60, como se diga. Guerrero fue un escenario inicial de un ambiente de represión con el movimiento caballerista, ¿sí?
y posteriormente pues están ahí los movimientos armados, que también fueron maestros precisamente quienes encabezaron una lucha por las injusticias, la represión y el despotismo del gobierno histórico. En el 64-65 nació la guerrilla en Guerrero. ¿Sí? Antes había expresiones de guerrilla urbana en Chihuahua, movimiento 23 de septiembre, que también fueron maestros. Hay que denotar eso, fueron maestros en ¿sí? Y el movimiento del 68, que fue el marco de esta actitud represiva, despótica, totalitaria del régimen, la represión del 68, donde participaron muy activamente los estudiantes de la UNAM Politécnico, que por cierto fue muy destacada, más destacada la participación de los estudiantes politécnicos. Ellos iniciaron, ellos mantuvieron, ¿sí? Esto no quiere decir que la UNAM no, claro que también, ¿sí? Pero se ha hecho poco justicia al mérito de los politécnicos, ¿no? Fue muy importante el movimiento de muchos autores. Lo toman como una especie de parteaguas en la historia de México, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué nombro esto? Porque va a tener su repercusión en Guerrero, ¿sí? Porque precisamente en los 70s y específicamente en el 72 llega un proyecto a la Universidad Autónoma de Guerrero, que es el proyecto de la Universidad Puebla, el doctor Rogelio Monterrey. ¿Sí? Aquí se da un fenómeno interesante en la educación superior, porque de repente de ser una educación de tipo elitista pasa a ser una educación masiva, y no solamente en el aspecto educativo, ¿no? Sino en una conexión con la sociedad, de bufetes jurídicos, comedores, de dispensarios médicos gratuitos, ¿sí? Y bueno, esto dentro del marco global de la Guerra Fría, pues sonaba comunismo, ¿sí? Y hubo un enfrentamiento directamente entre esas ideologías a través del Estado, y específicamente a través del gobierno del Estado de Guerrero. Y se puede calificar como en la historia contemporánea del Estado como la parte más represiva, más violenta, ¿sí? El régimen de pueblo ideológico que tocó esto. Para poder cubrir las necesidades académicas de esa coyuntura, Güenza se fue a México y se trajo una buena ola de maestros de allá, de participantes anteriores del movimiento 68. Es otro momento en que se nutre la universidad, o más bien que se nutre la universidad con ese tipo de maestros improvisados que vienen de allá, y que no únicamente traen la cuestión de enseñar, sino incluso vincularse con el movimiento armado y hacer un movimiento trascendente, ¿no? Esta oleaje de gente del 68, de la cual viene Alejandra Cárdenas, que parece que está por ahí contemplada dentro de su proyecto, y otros maestros más, ¿sí? Y junto con las bases sociales de la guerrilla, que hay muchos otros maestros, fueron conformando una planta docente en la universidad muy combativa. Maestro Chavira, la distinción de maestro emérito es una de las distinciones que se otorgan en este país por las universidades. Se trata de una distinción que se le otorga a aquellos maestros, hay que decirlo de esa manera, aquellos académicos e investigadores que son, diríamos, que realizan un trabajo destacado, ¿sí? En muchos casos verdaderamente extraordinario. Gente que tiene una producción importante, ¿no? En cuanto a las obras, pues, a sus obras, independientemente de en qué disciplina estén ubicados del conocimiento. Se le ha otorgado a químicos, a médicos, a ingenieros, a literatos, a filósofos, a historiadores, a sociólogos, etc. Esta distinción, decíamos, es en gran medida una distinción elitista. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de que se hace, quieras o no, una selección, ¿no? Y la selección es una manera de discriminar, de separar
entre aquellos que son verdaderamente destacados como docentes de todos los días, por lo de mérito también viene de eso, el que es un hombre también cumplido con su trabajo, que realiza un trabajo de alta calidad. Esta distinción se inició en este país, porque también existe en el extranjero, se inició en nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y se le ha otorgado a una gran cantidad de académicos e investigadores, gente que verdaderamente podríamos decir en un solo concepto, a garbanzo de a libra, la mayoría de ellos, o casi todos. Esta distinción, maestro Chavira, la UNAM la instituyó desde el año de 1941 en este país. Posteriormente otras universidades también reprodujeron esta misma distinción, como es el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero, que por cierto en cuanto a fechas pues hay una distancia bastante grande, porque en la Universidad Autónoma de Guerrero se instituyó esta distinción hasta el año 2003. Siendo rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, un maestro conocido por ambos, que además fue rector de la universidad, el maestro Nelson Valle, en paz descanse, hay que subrayar esto, ¿no? Entonces, la lista que tenemos de los maestros, ¿no?, de los maestros eméritos de la UNAM, está entre otros Antonio Caso Andrade, José Gauss y González Pola, Edmundo O'Gorman, Eduardo García Maínez, conocidísimo sobre todo en las facultades de Derecho, Leopoldo C. Aguilar, Pablo González Casanova, Jorge Sánchez Cordero, Jesús Silva Herzog, como también a Ignacio Chávez Sánchez, a Ismael Cosío Villegas, a Ramón de la Fuente Muñiz, Adolfo Sánchez Vázquez, Ignacio Burgoa Orihuela, José Luis Ceseña Gámez, a Ángel Basol Batalla, a Sergio de la Peña Treviño, a Octavio Rodríguez Arau, a Néstor de Buen Lozano, como también los siguientes casos de Graciela Rodríguez Ortega, Adolfo Gili, Raúl Carrancay Rivas, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, a Luis Recancés Siches, a Luis Villoro Toranzo, a Eli de Gortari, a Miguel León Portilla y a Salvador Subirán Anchón. Vale la pena también mencionar el hecho que en la universidad el primer reglamento de maestro emérito se hizo estando rector, decíamos, el maestro Nelson Valle. En el artículo 15 de ese reglamento, del reglamento de entonces, y que así también quedó plasmado en la cláusula del contrato colectivo de trabajo, se establecía, entre otras cosas, lo siguiente: que a quien obtuviera la distinción de maestro emérito se le daría la máxima categoría académica del tabulador de salario anexo al contrato, de acuerdo, decían, a la zona 3 de Acapulco. En este caso es un primer premio, ¿no? Porque aquí habría que plantearse, ¿valdrá la pena nombrar, aplicarle, darle la distinción a alguien y que solamente sea lo puro emblemático, hacer mención, fulano tal es maestro emérito, pero no darles algunos premios de carácter material que se traduzcan en su mejora económica, en su patrimonio, en sus ingresos, en su salario, etcétera? Porque ¿de qué les serviría que se les diera un cartón con el título que diga maestro emérito
si no tiene en este caso como todo un respaldo, mejorarlo económicamente a ese maestro. Entonces se partió de esos criterios, maestro, para darle a quien obtuviera esa distinción la máxima categoría. Pero si ya la tenía, que la de titularse, darle además, en este caso, la categoría de titularse, pero con la zona o con la región de Acapulco, que es un salario mayor que el de la zona 2. Además de ello, hay que destacar también lo siguiente. Como parte de los premios, se le hacía entrega de una medalla de honor de 18 quilates. Medalla de oro de 18 quilates. Y con un peso máximo, decía, de 30 gramos. Y ya con una grabación en el anverso, en donde se haga mención de que es maestro emérito y el nombre de la persona a quien se está distinguiendo. ¿Qué otra cosa? El importe por única vez de 45 días de salario. Tenemos frente a nosotros un cuadro comparativo de cómo fue en su origen ese reglamento y que así estaba reproducido por la cláusula correspondiente del contrato colectivo de trabajo de ese entonces. Decíamos, el importe por única vez de 45 días de salario con base a la máxima categoría salarial, es decir, 45 días de salario íntegro, no de salario base, de salario íntegro con su categoría de tiempo completo, titular C de la zona o de la región económica de Acapulco. Y una compensación mensual adicional equivalente a 10 salarios mínimos, que hoy, con todas las reivindicaciones que le ha hecho nuestro presidente, y lo decimos de esa manera porque compartimos con usted, el que López Obrador, a pesar de sus detractores, es el mejor presidente de este país en los últimos 82 años. Es decir, desde la terminación del general Lázaro Cárdenas, que fue en el 40, hasta el mejor presidente de este país, en los últimos 82 años. Decíamos, con todos esos aumentos que le ha dado al salario mínimo, hoy hablamos de que el salario mínimo es de 172 pesos aproximadamente. ¿Cómo está actualmente el reglamento? Que también hay que señalarlo, decíamos con mucha precisión, el reglamento que acordó el Consejo Universitario para los grados honoríficos y las distinciones, en particular para el maestro emérito. El Consejo Universitario acordó, no tiene mucho tiempo, el ofrecer la distinción por separado, de manera totalmente independiente a lo que establece el contrato colectivo de trabajo. ¿Cuál es la premiación que otorga el Consejo Universitario? Dice el título honorífico, la medalla y una escultura emblemática de la universidad. Vamos viendo de qué se trata esto. La medalla, dice, será circular, con un diámetro de 4 centímetros, realizada en plata, con las siguientes características. Y se menciona que en el anverso va a figurar que el frente del edificio de la rectoría, toda esa es una parte que todavía no alcanzo a entender, y no se menciona más nada, no se menciona algún otro premio. El colectivo en su cláusula 125, decíamos, del contrato vigente.
señala lo siguiente: cuando menos conserva que se le va a otorgar como premio la máxima categoría académica de la tabla de descripción de categorías vigente. Se le otorgaría también el máximo nivel de la beca al desempeño docente. Pero más adelante se dan algunos acotamientos, ¿no? Dice, por su parte la universidad se obliga, dice, a otorgar en sesión del Honorable Consejo Universitario el nombramiento, la medalla, pero ya no dice medalla de oro, dice solamente la medalla. ¿De qué podría ser? No sabemos, pero ya no dice medalla de oro, ¿sí? Ni dice gramos, ni dice nada acerca del quilatay. Dice que el importe de 45 días de salario base, no de salario íntegro, ¿sí? Ya no dice que será con base a la zona 3, zona salarial 3 de Acapulco, sino dice salario base. Ya no menciona para nada que sería con de la zona 3. El primer maestro emérito de la Universidad Autónoma de Guerrero fue el maestro Rafael Bonilla Romero, que nació en 1932 y murió en el año 2010. Por cierto, nació en Tacuba, Ciudad de México. Se trató en este caso de uno de los más destacados académicos de ese entonces, de fuerte personalidad, siempre fue partidario de la franqueza y del lenguaje directo. Decíamos de manera muy coloquial, muchos nos acordamos del maestro porque era bastante crítico y sus comentarios, decíamos, eran a veces muy fuertes, pero hay que reconocer que bastante atinados. Su obra de innegable trascendencia tuvo, sobre todo en las cuestiones de planes y programas de estudio de esta universidad, a sus principales aportaciones. Se le otorgó la distinción de maestro emérito de forma bilateral, con base en la cláusula 125 del contrato colectivo de trabajo, en una sesión solemne del Honorable Consejo Universitario el día 13 de mayo del año 2013. Descanse en paz nuestro distinguido maestro. El otro maestro emérito, un hombre, decíamos, cuya presencia en la universidad nos dejó una enorme huella. Su paso por esta institución fue de suma trascendencia. Me refiero yo al doctor Rosario Güense Reza, padre de la Universidad Puebla. Él nació en Temisco, municipio de Arcelia, Guerrero. Fue 3 veces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, pero también hay que destacar que el más leal defensor de la autonomía, siempre el doctor Rosario Güense Reza, con el que yo tuve una entrañable amistad, lo que más siempre tuvo él presente fue el que la universidad debería autogobernarse sin injerencias del poder público. Y así lo hizo durante los años de su gestión. Pero además se preocupó también porque en la universidad no existiera el autoritarismo, que fuera una universidad democrática. Hay que también destacar el hecho siguiente, de que como administrador fue un administrador sumamente destacado. Fue docente en la Universidad Autónoma de Guerrero y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Decíamos también que dentro de todo este proceso democrático impulsado por él, impulsó la democratización de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense. Fue sobre todo el fundador de los bufetes jurídicos gratuitos, de los comedores universitarios y de las casas de estudiantes. La doctora Luz Alejandra Cárdenas Santana
maestra emérita de la universidad, es una de nuestras más distinguidas académicas de esta institución. Nació en Manzanillo, Colima, el 30 de noviembre del 43. Hay que destacar que ha sido incansable luchadora social, defensora de los derechos humanos e impulsora del movimiento feminista en Guerrero. Fue víctima de la represión del Estado durante la Guerra Sucia, víctima de desaparición forzada, de tortura y de encarcelamiento. También es importante destacar que es una intachable y excelente docente e investigadora. Inició su labor de maestra universitaria desde la fundación de la Preparatoria Popular Ernesto Che Guevara, hoy Prepa 9. Posteriormente continuó sus actividades académicas en la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente labora en la maestría en Ciencias, Territorio y Sustentabilidad Social del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales. Se le otorgó la distinción de maestra emérita también de forma bilateral, así como ocurrió con el caso del doctor Rosalío Becerreza y el de el maestro Bonilla. Se le entregó de manera bilateral con base en lo que hoy establece la cláusula 125 del contrato colectivo de trabajo, pero que no estaba mutilada o amputada como lo está en el presente. En la misma sesión solemne en la que se le entregó esa distinción al doctor Rosalío Becerreza, es decir, el 14 de mayo de 2004. Finalmente, hay que decirlo de esa manera, el doctor Álvaro López Miramontes, que nació en el 43 y murió en el año 2017, es el último maestro emérito al que se le otorgó la distinción con base, decíamos, a lo que originalmente estableció la cláusula 125, que hoy, decíamos, está muy restringida. El compañero Álvaro López Miramontes nació en Tlatenango, Zacatecas. Fue un pensador brillante. Se destacó sobre todo por sus críticas ingeniosas a los abusos de la burocracia universitaria. Sus adversarios y algunos enemigos declarados lo cuestionaron por su espíritu crítico de denuncia de la demagogia, la corrupción y el abuso del poder. Hay que destacar que fue un hombre carismático, calificado de extravagante e irreverente, enemigo de los convencionalismos sociales. Tuvo una personalidad incompatible con el servilismo, la mediocridad y la mezquina ambición de poder. El maestro Álvaro, decíamos, fue 2 veces candidato a rector, no por la pretensión de llegar a hacerlo, sino más que nada fue como un recurso que utilizó para la denuncia pública, no para buscar el poder. Fue maestro de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador de la maestría en Historia Regional de esa misma facultad. Ha sido considerado por sus discípulos uno de los catedráticos de más alto nivel de esa institución. Fue el último maestro emérito reconocido por la Comisión Mixta Paritaria Académica, decíamos, de acuerdo a cómo originalmente se elaboró ese reglamento y la cláusula del contrato, que hoy, decíamos, ya está muy restringida. Fue docente e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Autónoma de Sinaloa. Es penoso, pero hay que mencionarlo, que a pesar de sus méritos indiscutibles
y de contar con el dictamen del Pleno de la Comisión Mixta Paritaria Académica, que era el organismo que tenía la responsabilidad de hacer la investigación y los estudios del candidato a emérito, esa distinción se le otorgó hasta 6 años después, y fue gracias, decíamos, a que tuvo que recurrir al Tribunal Laboral, y ya mediante ese laudo que ganó, se le otorgó, decíamos, pero ya muy posteriormente, apenas unos cuantos meses antes de su fallecimiento. Maestro, descansa en paz. Hay que decir que tu paso por esta universidad ha sido incomparable.